Esther, la diplomática que salvó una nación. El ascenso inesperado. El sol comenzaba a asomarse tímidamente entre los rascacielos de Paseo de la Reforma, pintando el cielo de Ciudad de México con tonos rosados y dorados. Era domingo, y las calles normalmente bulliciosas del centro financiero permanecían inusualmente tranquilas. Esther Rodríguez ajustó su blazer azul marino mientras caminaba con paso decidido hacia la imponente estructura de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El edificio, una mezcla de arquitectura moderna y elementos tradicionales mexicanos, proyectaba una sombra alargada sobre la acera. A sus 35 años, Esther había aprendido a moverse con la gracia calculada que su posición exigía. Su cabello negro, recogido en un moño elegante, y su postura erguida reflejaban años de preparación diplomática. Sin embargo, ni toda su experiencia la había preparado para la llamada que recibió la noche anterior. Licenciada Rodríguez, había dicho la voz al otro lado del teléfono, el secretario Hernández requiere su presencia mañana a primera hora. Es un asunto de máxima urgencia. Mientras sus tacones resonaban contra el mármol pulido del vestíbulo, Esther repasaba mentalmente los posibles escenarios que justificarían una reunión dominical. En sus 10 años de carrera diplomática, solo había presenciado 3 convocatorias similares, durante la crisis migratoria de 2021, el incidente fronterizo de 2023, y las negociaciones comerciales de emergencia del año pasado. El guardia de seguridad, don Roberto, la saludó con una sonrisa familiar. Madrugando en domingo, licenciada. Debe ser algo gordo. Eso parece, don Roberto. ¿Ya llegó el secretario? Desde las 6, y no con muy buena cara. Esther sintió que su estómago se contraía. Miguel Hernández era conocido por su templanza, si algo lo había hecho llegar tan temprano, la situación debía ser verdaderamente grave. El ascensor la llevó hasta el piso ejecutivo en silencio. Los pasillos, normalmente llenos de diplomáticos y personal administrativo, estaban desiertos. Solo el suave zumbido del aire acondicionado y el ocasional timbre de un teléfono lejano rompían la quietud. Licenciada Rodríguez, la recibió María, la asistente personal del secretario. Su rostro habitualmente alegre mostraba signos de preocupación. El secretario la espera. ¿Gusta un café? No, gracias, María. ¿Hay alguien más en la reunión? El subsecretario Fuentes llegará en media hora, respondió María, bajando ligeramente la voz al mencionar el nombre. Esther asintió, procesando la información. Carlos Fuentes, el ambicioso subsecretario de Asuntos Multilaterales, era conocido tanto por su brillantez política como por sus métodos cuestionables. Su presencia en la reunión añadía otra capa de complejidad al misterio. Las pesadas puertas de madera del despacho se abrieron, revelando a Miguel Hernández de pie junto a su ventanal. El secretario, un hombre de 60 años con cabello plateado y porte distinguido, contemplaba la ciudad que comenzaba a despertar. Sin voltear, habló. Esther, gracias por venir con tan poca anticipación. Señor secretario, ¿qué sucede? Hernández se giró lentamente. Sus ojos, enmarcados por profundas ojeras, revelaban noches de insomnio. Siéntate, por favor. Lo que voy a compartir contigo no puede salir de estas paredes. Esther tomó asiento en uno de los sillones de piel, mientras el secretario se dirigió a su escritorio y extrajo una carpeta marcada como «Confidencial» en letras rojas. Hace 3 días, comenzó, recibimos información de nuestra embajada en Tel Aviv. Información que, de ser cierta, podría desestabilizar no solo nuestras relaciones con Israel, sino con toda la región de Medio Oriente. El corazón de Esther dio un vuelco. Como diplomática de ascendencia judía, siempre había sido particularmente sensible a los asuntos relacionados con Israel, aunque había mantenido su herencia en un segundo plano por razones profesionales. ¿Qué tipo de información, señor? Hernández desplegó varios documentos sobre su escritorio. Evidencia que sugiere que ciertos grupos dentro de México están facilitando operaciones delicadas.
Operaciones que podrían interpretarse como hostiles hacia intereses israelíes y palestinos simultáneamente. Esther se inclinó para examinar los documentos. Transferencias bancarias, correos electrónicos interceptados, fotografías de reuniones clandestinas. Su mente entrenada comenzó a conectar los puntos. Esto parece un intento deliberado de provocar un conflicto, murmuró. Exactamente, confirmó Hernández. Y lo más preocupante es que todo apunta a que el origen está dentro de nuestro propio gobierno. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. A través de las ventanas, el sol ya había ascendido lo suficiente para iluminar completamente la oficina, creando sombras largas con los muebles. ¿Por qué me llamó a mí específicamente?, preguntó Esther, aunque sospechaba la respuesta. Hernández la miró directamente. Porque necesitamos a alguien que entienda ambos lados. Alguien con las conexiones y la sensibilidad cultural necesaria. Y, francamente, alguien en quien pueda confiar plenamente. Señor, mi herencia judía nunca ha sido un secreto, pero tampoco la he usado en mi trabajo. Lo sé, y es precisamente esa discreción la que te hace perfecta para esto. Necesitamos que investigues desde dentro. Que descubras quién está detrás de esto y por qué. El sonido de pasos en el pasillo interrumpió la conversación. La puerta se abrió sin previo aviso, y Carlos Fuentes entró con su característica confianza. Alto, atractivo y vestido impecablemente en un traje gris, el subsecretario parecía sorprendentemente fresco para un domingo por la mañana. Miguel, Esther, buenos días, saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Veo que ya están discutiendo nuestro pequeño problema. Esther notó cómo Hernández tensaba ligeramente la mandíbula ante la familiaridad del trato. Subsecretario Fuentes, gracias por unirse a nosotros. Por favor, llámame Carlos. Después de todo, estaremos trabajando muy cerca en este asunto. Su mirada se detuvo un momento más de lo necesario en Esther. El subsecretario Fuentes liderará el equipo de investigación oficial, explicó Hernández. Mientras que tú, Esther, conducirás una investigación paralela no oficial. ¿Investigación paralela?, cuestionó Fuentes, alzando una ceja. No recuerdo que eso fuera parte del plan. Es una decisión que acabo de tomar, respondió Hernández con firmeza. Necesitamos cubrir todos los ángulos posibles. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Esther observó el intercambio silencioso de miradas entre ambos hombres, preguntándose cuántas capas de historia y rivalidad había detrás. Como desees, concedió finalmente Fuentes. Aunque me preocupa que demasiados investigadores puedan entorpecer el proceso. Esther se mantuvo en silencio, pero su mente trabajaba a toda velocidad. La reacción de Fuentes era reveladora, había algo que no quería que ella descubriera. Señor secretario, intervino, ¿cuál es nuestro marco temporal? Tenemos 2 semanas antes de que la información llegue a los medios internacionales. Después de eso, será imposible controlar la narrativa. Fuentes se acercó al escritorio y comenzó a revisar los documentos. Estos correos electrónicos son particularmente preocupantes. Sugieren conexiones con grupos extremistas tanto en Tel Aviv como en Ramallah. ¿Han sido verificados?, preguntó Esther. Por supuesto, respondió Fuentes rápidamente. Demasiado rápidamente, pensó Esther. El resto de la reunión transcurrió discutiendo detalles logísticos y estableciendo protocolos de comunicación. Mientras Fuentes exponía su plan de investigación, Esther no pudo evitar notar pequeñas inconsistencias en su discurso, momentos en los que su historia parecía demasiado pulida, demasiado conveniente. 2 horas después, cuando finalmente salió del edificio, el sol de media mañana calentaba las calles de la ciudad. Los vendedores ambulantes comenzaban a instalar sus puestos, y el aroma del café y los tamales se mezclaba con el smog característico de la capital. Esther caminó hasta su auto, estacionado en la sombra de un jacarandá en flor. Antes de arrancar, sacó su teléfono y marcó un número que pocas veces usaba. Sara. Soy Esther. Necesito verte.
es importante. La voz al otro lado de la línea respondió con calma, te espero esta noche. Trae tu apetito, haré knishes. Mientras conducía hacia su departamento en la Condesa, Esther repasaba los eventos de la mañana. Su instinto le decía que estaba siendo arrastrada hacia algo mucho más grande y peligroso de lo que aparentaba. La pregunta era, ¿quién estaba realmente moviendo los hilos? El tráfico dominical era ligero, permitiéndole pensar con claridad. Su madre siempre le había dicho que ser judía en México era como caminar en una cuerda floja, había que mantener el equilibrio entre dos mundos, dos identidades, dos lealtades. Ahora, más que nunca, esas palabras resonaban con nueva urgencia. Al llegar a su edificio Art Deco, Esther notó un sobre blanco bajo su puerta. Sin remitente, solo su nombre escrito en una elegante caligrafía. Dentro, una única hoja de papel con un mensaje: no todos los amigos son aliados, no todos los enemigos son adversarios. Cuídate. El mensaje confirmaba sus sospechas, alguien más sabía lo que estaba pasando, y el juego apenas comenzaba. Esther guardó la nota en su saco y comenzó a prepararse para su cena con Sara. La sabiduría de su antigua mentora nunca había sido más necesaria. Sombras del pasado. El anochecer caía sobre la colonia Condesa cuando Esther estacionó su auto frente al edificio de Sarah Cohen. Las últimas luces del día se filtraban entre las copas de los árboles que bordeaban la calle Ámsterdam, proyectando sombras danzantes sobre el pavimento. El edificio, una joya arquitectónica de los años 40, mantenía su elegancia original con sus balcones de hierro forjado y sus relieves Art Deco. Mientras subía las escaleras hasta el tercer piso, el aroma familiar de knishes recién horneados y té de jazmín la transportó a su infancia. Sara había sido más que su maestra de hebreo, se había convertido en su guía espiritual y confidente a lo largo de los años. El sonido de sus tacones contra los escalones de mármol resonaba en el pasillo silencioso, marcando un ritmo que parecía acompañar los latidos acelerados de su corazón. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Sarah Cohen, una mujer menuda de 70 años con ojos brillantes y cabello plateado perfectamente peinado, la recibió con una sonrisa conocedora. «Llegas justo a tiempo», dijo Sara en español con un ligero acento askenazi. «Los knishes están casi listos». El departamento de Sara era un testimonio viviente de la historia judía en México. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en sepia y blanco y negro, sus padres bajando de un barco en Veracruz en 1939, la primera sinagoga en la Ciudad de México, celebraciones familiares que se remontaban décadas atrás. Una menorá de plata antigua ocupaba un lugar de honor sobre la chimenea, y los estantes rebosaban de libros en español, hebreo, yidis y alemán. «Siéntate, querida», indicó Sara, señalando el sofá tapizado en terciopelo azul. «Tu cara me dice que esto no es una visita social». Esther se dejó caer en el sofá, sintiendo el peso del día sobre sus hombros. «Sara, ¿recuerdas cuando me dijiste que algún día tendría que elegir entre ser diplomática y ser judía?» Sara se dirigió a la cocina y regresó con una bandeja de plata. El aroma de los knishes de papa y el té de jazmín llenó la sala. «Por supuesto que lo recuerdo. Y por tu expresión, parece que ese día ha llegado». Durante los siguientes minutos, Esther relató los eventos de la mañana, la reunión con Hernández y Fuentes, los documentos sospechosos, la nota anónima bajo su puerta. Sara escuchaba atentamente, sus ojos agudos no perdían detalle de las expresiones de Esther. «¿Sabes por qué sobrevivimos como pueblo durante miles de años?», preguntó Sara finalmente, sirviendo más té en las tazas de porcelana heredadas de su abuela. «Porque aprendimos a leer las señales. A ver los patrones que otros ignoran». Se levantó y se dirigió a un antiguo escritorio de caoba. De uno de los cajones extrajo una carpeta amarillenta. Hace 30 años, hubo una situación similar. Un supuesto complot que involucraba a la comunidad judía mexicana. Los detalles eran diferentes, pero el patrón es el mismo. Esther tomó la carpeta con manos temblorosas. Dentro encontró recortes de periódicos antiguos, cartas, documentos oficiales.
¿Qué sucedió? La comunidad casi se destruye. Familias que habían sido amigas durante generaciones comenzaron a desconfiar unas de otras. Negocios quebraron. Algunos emigraron a Israel o Estados Unidos. Fue una época oscura. ¿Quién estaba detrás? Sara sonrió con tristeza. Nunca lo supimos con certeza. Pero siempre sospeché que fue un trabajo interno. Alguien que conocía nuestras costumbres, nuestras debilidades. El sonido de una notificación interrumpió la conversación. Esther sacó su teléfono, era un mensaje de Isabel Torres, una periodista investigadora con quien había colaborado en el pasado. Necesitamos hablar. Tengo información sobre fuentes. Es peor de lo que pensábamos. Esther mostró el mensaje a Sara, quien asintió gravemente. Isabel Torres, ella fue quien expuso el escándalo de corrupción en la embajada hace 2 años, ¿no? Sí, y nunca se equivoca con sus fuentes. Sara se levantó y caminó hacia la ventana. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas en la oscuridad. Esther, ¿sabes por qué te eligieron para este trabajo? El secretario dijo que necesitaban a alguien que entendiera ambos lados. No, querida. Te eligieron porque creen que pueden manipularte. Tu herencia judía no es una ventaja para ellos, es una vulnerabilidad que piensan explotar. Esther sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se levantó y se unió a Sara en la ventana, observando la ciudad que amaba, la ciudad que había sido hogar para su familia durante generaciones. ¿Qué debo hacer? Sara tomó la mano de Esther entre las suyas. Sus dedos, marcados por la edad pero aún fuertes, transmitían una calidez reconfortante. Lo que siempre has hecho, usar tu inteligencia. Pero esta vez, no temas mostrar quién eres realmente. Se dirigió a un gabinete antiguo y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había una estrella de David de plata, delicada pero hermosa. Era de tu abuela. Me la dio para ti antes de morir, pero esperé hasta que estuvieras lista. Esther tomó el collar con reverencia. Su abuela, una superviviente del Holocausto, había llegado a México con nada más que esta estrella y su voluntad de vivir. Los tiempos han cambiado, Esther. Ya no tenemos que escondernos. Quizás es momento de que México tenga una diplomática que sea orgullosamente judía. El sonido de sirenas en la distancia rompió el momento. Esther se puso el collar, sintiendo su peso familiar contra su pecho. Su teléfono vibró nuevamente, otro mensaje de Isabel. Mi fuente dice que Fuentes tendrá una reunión secreta mañana en el Café Tacuba. 9 a.m. Sara leyó el mensaje por encima del hombro de Esther. El Café Tacuba, interesante elección. Lo suficientemente público para evitar sospechas, lo suficientemente ruidoso para conversaciones privadas. Tengo que estar ahí, dijo Esther, comenzando a planear su estrategia. Ve, asintió Sara. Pero recuerda, en el ajedrez, a veces hay que sacrificar una pieza para ganar la partida. Mientras Esther se preparaba para partir, Sara la detuvo en la puerta. Una cosa más, dijo, entregándole un pequeño libro de salmos. Tu madre solía leerlo cuando necesitaba fuerza. Ábrelo cuando te sientas perdida. El viaje de regreso a casa fue un torbellino de pensamientos y emociones. Las palabras de Sara resonaban en su mente mientras conducía por las calles nocturnas de la ciudad. El collar de su abuela parecía irradiar calor contra su piel, recordándole quién era y de dónde venía. Al llegar a su departamento, Esther notó inmediatamente que algo estaba mal. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y un silencio antinatural emanaba del interior. Con el corazón latiendo en su garganta, sacó su teléfono y marcó el número de emergencias, manteniéndolo listo pero sin llamar aún. Empujó la puerta suavemente. El departamento estaba a oscuras, pero la luz de la calle que se filtraba por las ventanas revelaba que alguien había estado revisando sus cosas. Los cajones estaban abiertos, papeles esparcidos por el suelo, y su laptop había desaparecido. Un ruido en la cocina la hizo girar bruscamente,
pero solo era su gato, Max, que salió corriendo para frotarse contra sus piernas. Esther soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Sobre su escritorio, claramente visible bajo la luz de la calle, había una nueva nota: algunos secretos deben permanecer enterrados. Por el bien de todos. Esther cerró los ojos, respiró profundo, y tomó una decisión. Sacó el pequeño libro de salmos que Sara le había dado y lo abrió al azar. Sus ojos se posaron en un versículo: cuando pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Con manos firmes, marcó el número de Isabel Torres. Ya no había vuelta atrás. Isabel, soy Esther. Necesito tu ayuda. Es hora de sacar todo a la luz. El primer movimiento. El café Tacuba brillaba con la luz dorada de la mañana que se filtraba a través de sus vitrales centenarios. Esther, sentada en una mesa apartada con vista a la entrada principal, ajustó discretamente el micrófono oculto que Isabel le había proporcionado la noche anterior. El tradicional café del centro histórico, con sus murales Art Nouveau y sus meseros de chaqueta blanca, era un testigo silencioso de innumerables encuentros políticos a lo largo de décadas. Eran las 8:45 am, y el local comenzaba a llenarse con la habitual mezcla de turistas madrugadores y oficinistas en busca de chilaquiles. El aroma del café de olla y el pan dulce recién horneado se mezclaba con las notas lejanas de un violinista que interpretaba Bésame mucho en una esquina. Isabel Torres, oculta tras un periódico 2 mesas más allá, le hizo una señal casi imperceptible. La periodista, con su cabello castaño recogido bajo una gorra y lentes oscuros, parecía otra clienta más disfrutando de su desayuno. Prueba de sonido, susurró Esther, aparentando tomar un sorbo de café. Te escucho perfectamente, respondió Isabel a través del diminuto auricular. Fuentes acaba de estacionar su auto en la calle Tacuba. El corazón de Esther se aceleró, pero mantuvo su expresión serena mientras revisaba su teléfono. La noche anterior, después del allanamiento de su departamento, ella e Isabel habían trazado un plan meticuloso. No solo grabarían la conversación de Fuentes, sino que también documentarían cada movimiento, cada participante. Carlos Fuentes entró al café con su característico aire de superioridad. Vestía un traje gris impecable y, contra su costumbre, llevaba lentes oscuros a pesar de estar en interior. Se dirigió directamente a una mesa en el rincón más alejado, donde un hombre mayor ya lo esperaba. ¿Lo reconoces?, preguntó Isabel a través del auricular. Esther contuvo la respiración. Es Gabriel Stern, presidente de la Asociación de Banqueros. ¿Qué hace él aquí? El mesero se acercó a la mesa de Fuentes con la familiaridad de quien conoce a sus clientes habituales. Después de tomar la orden, colocó discretamente un cartel de «reservado» en la mesa contigua, asegurando privacidad. Durante los siguientes minutos, Esther pretendió trabajar en su laptop mientras escuchaba la conversación que se desarrollaba a unos metros. Al principio, era la charla usual de dos viejos conocidos: comentarios sobre el clima, quejas sobre el tráfico, preguntas por la familia. Pero gradualmente, el tono cambió. Los documentos están listos, dijo Stern en voz baja. Pero necesito garantías. Si esto sale mal. Todo está bajo control, interrumpió Fuentes. El secretario confía plenamente en mí, y nuestra pequeña diplomática judía está exactamente donde la queremos. Esther sintió que su sangre se helaba. La manera en que Fuentes la había mencionado confirmaba sus peores sospechas. ¿Y la comunidad?, preguntó Stern, su voz apenas audible sobre el bullicio del café. Dividida y vulnerable, justo como lo planeamos. Cuando las noticias salgan a la luz, será demasiado tarde para que reaccionen de manera unificada. Un grupo de turistas ruidosos se sentó cerca, dificultando momentáneamente la escucha. Esther aprovechó para cambiar de posición, aparentando buscar mejor señal de wifi. Los fondos serán transferidos esta tarde, continuó Stern cuando el ruido disminuyó. Pero Fuentes, si algo sale mal. Nada saldrá mal. En 2 semanas,
cuando la crisis explote, la comunidad judía mexicana perderá toda credibilidad. Sus activos serán vulnerables, sus conexiones políticas se evaporarán, y nosotros estaremos posicionados perfectamente para... El sonido de cristales rotos interrumpió la conversación. Un mesero había dejado caer una charola de café, creando una distracción momentánea. Cuando el ruido se disipó, la conversación había cambiado a temas más mundanos. «Lo tenemos», susurró Isabel en el auricular. Cada palabra. Pero Esther apenas la escuchaba. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos. La crisis diplomática, los documentos filtrados, el allanamiento de su departamento, todo era parte de un plan mayor. Fuentes y Stern se levantaron para marcharse. Mientras pasaban junto a su mesa, Fuentes se detuvo brevemente, mirando en su dirección. Por un momento terrible, Esther temió haber sido descubierta, pero él siguió su camino sin dar señales de reconocerla bajo su disfraz de oficinista común. Una vez que salieron del café, Esther esperó 10 minutos antes de levantarse. Pagó su cuenta y salió por la puerta lateral, tal como habían planeado. Isabel la alcanzó en el callejón trasero. «Necesito llegar a la secretaría antes que Fuentes», dijo Esther, quitándose el micrófono. «¿Tienes suficiente material?» «Más que suficiente», confirmó Isabel, guardando el equipo. «Pero Esther, ten cuidado. Esto es más grande de lo que pensábamos. Esther no es un jugador menor, tiene conexiones en todos los niveles del gobierno». «Lo sé. Por eso necesito que guardes una copia de la grabación en un lugar seguro. Si algo me sucede». «Nada te va a suceder», interrumpió Isabel con firmeza. «Pero ya tengo 3 copias en diferentes ubicaciones. También envié una descripción detallada de todo lo que sabemos a mi editor, con instrucciones de publicarlo si no recibe mi confirmación diaria». Esther asintió, agradecida por la previsión de la periodista. Se despidieron rápidamente, cada una tomando una dirección diferente. El trayecto a la secretaría fue una batalla contra el tráfico matutino del centro histórico. Esther utilizó cada semáforo en rojo para repasar su estrategia. Necesitaba presentar su caso al secretario Hernández antes de que Fuentes pudiera controlar la narrativa, pero también necesitaba protegerse. Un movimiento en falso podría no solo destruir su carrera, sino poner en peligro a toda la comunidad. Al llegar al estacionamiento de la secretaría, vio el auto de Fuentes ya estacionado en su lugar habitual. Su corazón se aceleró, pero se obligó a mantener la calma. Años de entrenamiento diplomático le habían enseñado que los momentos más críticos requerían la mayor serenidad. En el ascensor, repasó mentalmente los eventos de las últimas 24 horas, la reunión del domingo, la conversación con Sara, el allanamiento de su departamento, y ahora la reunión en el café. Cada pieza del rompecabezas encajaba en un patrón perturbador. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso ejecutivo, y Esther se encontró cara a cara con Carlos Fuentes. «Licenciada Rodríguez», sonrió él, con una cordialidad que no llegaba a sus ojos. «Madrugadora como siempre. ¿Café?» «Gracias, ya tomé», respondió ella, manteniendo un tono profesional. «¿El secretario está en su oficina?» «Acaba de entrar en una reunión importante». «Pero ya que estás aquí, ¿por qué no revisamos juntos los avances de la investigación?» Era una trampa, y ambos lo sabían. Esther podía sentir la tensión en el aire, espesa como la niebla matutina que aún envolvía los pisos superiores del edificio. «Por supuesto», respondió con una sonrisa igual de falsa que la de él. «Pero primero necesito recoger unos documentos de mi oficina». «Te acompaño». Caminaron juntos por el pasillo, un duelo silencioso de voluntades. El tacón de Esther marcaba un ritmo constante sobre el mármol, como el tic-tac de un reloj marcando los segundos antes de una explosión. Al llegar a su oficina, Esther notó inmediatamente que algo estaba fuera de lugar. Sus archivos, normalmente ordenados meticulosamente, mostraban señales de haber sido revisados. «Bonito collar»,
comentó Fuentes, señalando la estrella de David que Esther había decidido usar habitualmente desde su conversación con Sara. ¿Un regalo familiar? De mi abuela, respondió ella, sosteniendo su mirada. Una superviviente del Holocausto. Me enseñó a reconocer las señales tempranas del odio organizado. El mensaje era claro, y por un momento, Esther vio algo parpadear en los ojos de Fuentes. ¿Sorpresa? ¿Respeto? ¿Preocupación? Fue imposible saberlo, pues su máscara de cortesía profesional regresó instantáneamente. Fascinante. Sabes, siempre he admirado cómo tu comunidad mantiene viva su historia. Es una lástima que algunas historias sean tan inflamables. Antes de que Esther pudiera responder, la voz de María, la asistente del secretario, sonó en el intercomunicador. Licenciada Rodríguez, el secretario solicita su presencia inmediata. Si me disculpas, dijo Esther, tomando su portafolio. El deber llama. Por supuesto, sonrió Fuentes, haciéndose a un lado. Oh, y Esther, ten cuidado con el café del centro. Dicen que puede ser bastante revelador. El mensaje era claro. La había descubierto, o al menos sospechaba. Pero ya era tarde para retroceder. Con la cabeza en alto, Esther salió de su oficina, sintiendo la mirada de Fuentes clavada en su espalda. El momento de la verdad había llegado. Todo dependería de los próximos minutos, de su capacidad para convencer al secretario Hernández antes de que Fuentes pudiera actuar. Mientras caminaba hacia la oficina del secretario, Esther tocó el collar de su abuela, buscando fuerza en su memoria. Que comience el juego, murmuró para sí misma, empujando las pesadas puertas de madera del despacho principal. Alianzas improbables. La campanilla de la puerta del Café Origen sonó suavemente mientras Esther cruzaba el umbral. El aroma a granos recién tostados y pan dulce recién horneado inundaba el acogedor local ubicado en el corazón de la Roma Norte. Era uno de esos lugares que habían sobrevivido a la gentrificación del barrio manteniendo su esencia original, mesas de madera gastada, sillas disparejas y una barra de café que había presenciado miles de conversaciones a lo largo de los años. Isabel Torres ya estaba sentada en una mesa del rincón, parcialmente oculta por una frondosa planta de sombra. Su cabello negro recogido en un moño desprolijo y las ojeras marcadas bajo sus ojos revelaban que había pasado varias noches sin dormir. Frente a ella, una laptop abierta y una libreta llena de garabatos desordenados completaban la imagen típica de una periodista obsesionada con una historia. Perdón por la tardanza, se disculpó Esther mientras se sentaba. El tráfico en Insurgentes está imposible a esta hora. Isabel levantó la vista de su computadora y esbozó una sonrisa cansada. No te preocupes, aproveché para adelantar algunas notas. ¿Quieres un café? Aquí hacen un americano que te puede revivir a un muerto. Una mesera se acercó y Esther pidió un cappuccino con leche de almendra. Mientras esperaban, observó con más detalle a Isabel. La conocía desde hacía años, desde que la periodista había cubierto sus primeras gestiones en el servicio exterior. Siempre había sido intensa en su trabajo, pero ahora había algo diferente en ella, una tensión que iba más allá del estrés habitual. ¿Qué has encontrado, Isabel? Tu mensaje sonaba urgente. Isabel miró a su alrededor antes de inclinarse hacia adelante y bajar la voz. He estado siguiendo el rastro de dinero de Fuentes durante las últimas semanas. Al principio parecían solo las típicas mordidas de un funcionario corrupto, ya sabes, contratos inflados, asesores fantasma, lo usual. Hizo una pausa mientras la mesera traía el café de Esther. Pero hay algo más grande, mucho más grande. Sacó una USB del bolsillo de su chamarra y la deslizó discretamente sobre la mesa. Todo está aquí. Transferencias a cuentas en Suiza y las Islas Caimán, pero lo interesante no es el dinero en sí, sino de dónde viene. Esther tomó un sorbo de su cappuccino, dejando que el calor de la bebida calmara sus nervios. ¿Grupos extremistas, mencionaste? Mira esto. Isabel giró su laptop para mostrarle una serie de documentos.
Fuentes ha estado recibiendo fondos de varias organizaciones fachada. A primera vista parecen think tanks conservadores, fundaciones culturales, hasta organizaciones religiosas. Pero cuando empiezas a rascar la superficie, se revela algo más oscuro, completó Esther, estudiando la pantalla con atención. Exacto. Estas organizaciones están vinculadas con grupos ultranacionalistas en Europa y Estados Unidos. Grupos que tienen una cosa en común, un fuerte sentimiento antisemita y una agenda política muy específica. La mano de Esther se dirigió instintivamente hacia su collar, un gesto que no pasó desapercibido para Isabel. ¿Desde cuándo? Por lo menos 3 años, pero probablemente más. Han sido muy cuidadosos, usando una red compleja de intermediarios y empresas fantasma. Me tomó semanas empezar a conectar los puntos. Un grupo de estudiantes entró al café, llenando el espacio con sus risas y conversaciones animadas. Esther aprovechó la distracción para procesar la información. Esto explicaría muchas cosas. Los bloqueos sistemáticos a ciertos proyectos, los accidentes en las negociaciones internacionales. Y los ataques sutiles pero constantes contra la comunidad judía en los medios, agregó Isabel. Siempre indirectos, siempre lo suficientemente vagos como para mantener una negación plausible, pero consistentes. Esther recordó las conversaciones con Sara, las advertencias veladas sobre patrones que se repetían. ¿Tienes pruebas concretas? ¿Algo que podamos usar? La expresión de Isabel se ensombreció. Tenía una fuente dentro de una de las organizaciones fachada. Alguien que estaba dispuesto a hablar, a proporcionar documentos internos. Hizo una pausa, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. La encontraron hace 3 días en su departamento. La policía dice que fue un robo que salió mal. Un escalofrío recorrió la espalda de Esther. ¿Pero tú no lo crees? Su laptop había desaparecido, junto con todos sus documentos. Pero dejaron el dinero en efectivo y las joyas. ¿Qué clase de ladrón hace eso? El ruido del café pareció disminuir, como si una burbuja invisible las hubiera aislado del resto del mundo. Esther pensó en su propia posición, en lo vulnerable que podría ser si Fuentes descubría que estaba investigándolo. Necesito más, Isabel. Algo que no puedan desacreditar fácilmente. Algo que no puedan enterrar con otro accidente, punto. Isabel asintió, abriendo una nueva ventana en su computadora. He estado trabajando en eso. Mira estos patrones de votación en organismos internacionales. Cada vez que hay una resolución que podría beneficiar a Israel o a la comunidad judía internacional, México cambia inexplicablemente su postura histórica. ¿Y Fuentes está detrás de estos cambios? No directamente. Es demasiado inteligente para eso. Pero sus recomendaciones siempre llegan a las personas correctas en el momento correcto. Y curiosamente, grandes sumas de dinero aparecen en cuentas offshore poco después. Un mensaje apareció en el celular de Esther. Era Sara, necesitamos hablar. Ha habido amenazas contra la sinagoga. Esther mostró el mensaje a Isabel, quien maldijo en voz baja. Están escalando. Saben que estamos cerca de algo. O están preparando su próximo movimiento, reflexionó Esther. La pregunta es, ¿qué están planeando realmente? Isabel cerró su laptop y guardó la USB en un compartimento secreto de su mochila. Tengo algunas pistas sobre eso también. Hay rumores de una operación mayor, algo que están llamando Proyecto Purificación, punto. Suena ominosamente familiar, murmuró Esther, pensando en los ecos de la historia que parecían repetirse. Los documentos que he podido ver son fragmentarios, pero parece ser un plan a largo plazo para reorientar la política exterior mexicana. Alejarnos de ciertas alianzas internacionales, fortalecer lazos con países que comparten su visión del mundo. Un cambio sistemático en nuestra política exterior, dijo Esther, comenzando a ver el panorama completo. No solo contra la comunidad judía, sino contra cualquier grupo que consideren indeseable, punto.
Exacto. Y lo peor es que están usando las instituciones democráticas para hacerlo. Cada cambio es técnicamente legal, cada movimiento está cuidadosamente justificado con argumentos que suenan razonables en la superficie. La tarde había comenzado a caer, las sombras alargándose en el café mientras más clientes entraban buscando su dosis de cafeína vespertina. Esther checó su reloj, consciente de que tenía una reunión en la secretaría en menos de una hora. ¿Cuánto tiempo necesitas para conseguir más evidencia? Isabel consideró la pregunta. Con lo que tengo ahora, podría armar un reportaje sólido en una semana. Pero sería mejor esperar a tener más confirmaciones. No podemos permitirnos que desmientan nada. Puede que no tengamos una semana, respondió Esther, mostrándole otro mensaje que acababa de recibir. Era una convocatoria a una reunión extraordinaria del gabinete ampliado para el día siguiente. El tema, revisión de lineamientos de política exterior en materia de alianzas estratégicas. Van a hacer su movimiento, susurró Isabel, sus ojos brillando con preocupación. ¿Qué vas a hacer? Esther se levantó, dejando dinero suficiente para cubrir ambos cafés. Voy a ver a Sara. Necesitamos preparar a la comunidad para lo que viene. Y necesito que sigas cavando, Isabel. Encuentra todo lo que puedas sobre ese proyecto purificación. Ten cuidado, advirtió Isabel. Mi fuente no fue la primera persona en morir investigando esto. Y dudo que sea la última. Tú también cuídate. Usa los protocolos de seguridad que acordamos. Y si encuentras algo realmente grande. Lo sé. Nada por teléfono o correo electrónico. Usaré el contacto que me diste. Se despidieron con un abrazo rápido pero sentido. Mientras Esther caminaba hacia su auto, no pudo evitar notar que el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Un presentimiento inquietante se instaló en su pecho. La tormenta que se avecinaba sería más fuerte de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de un número desconocido: sabemos lo que estás haciendo. Última advertencia, detente ahora. Esther borró el mensaje, enderezó los hombros y siguió caminando. Si querían intimidarla, necesitarían algo más que amenazas veladas. Había aprendido de Sara y de generaciones de mujeres fuertes antes que ella que algunas batallas valían la pena ser peleadas, sin importar el costo. El tráfico de la Ciudad de México rugía a su alrededor mientras se dirigía hacia la sinagoga. Las palabras de Isabel resonaban en su mente, necesitaban más pruebas, algo concreto. Pero también necesitaban tiempo, y eso era precisamente lo que parecían no tener. Mientras esperaba en un semáforo, su mente ya estaba elaborando planes, considerando aliados potenciales, evaluando riesgos. La reunión de mañana sería crucial, y tendría que jugar sus cartas con extrema cautela. Un movimiento en falso y todo por lo que habían trabajado podría desmoronarse. El sol finalmente se ocultó por completo, dejando que las luces de la ciudad tomaran el protagonismo. En algún lugar de esas calles iluminadas, Isabel continuaría su investigación, Sara reuniría a la comunidad, y Fuentes seguiría moviendo sus piezas en las sombras. La partida había comenzado, y el destino de muchos dependía de los movimientos que hicieran en las próximas horas. Esther tocó nuevamente su estrella de David, encontrando fuerza en ese pequeño símbolo de resistencia y esperanza. La noche sería larga, pero el amanecer siempre llegaba, sin importar qué tan oscura fuera la noche. El precio de la verdad. La antigua sinagoga de la calle Acapulco se alzaba como un testigo silencioso de décadas de historia judía en México. Sus paredes de cantera, pulidas por el tiempo y la lluvia, guardaban los secretos de generaciones. Esa noche, el edificio histórico vibraba con una energía inusual mientras los miembros más prominentes de la comunidad llegaban uno tras otro, sus rostros marcados por la preocupación. El sol se había puesto hace horas, y las luces cálidas del interior proyectaban sombras danzantes a través de los vitrales. Sara Cohen, de pie junto a la entrada del salón principal, recibía a cada persona con un apretón de manos y palabras susurradas.
Sus ojos, agudos a pesar de sus 80 años, escudriñaban cada rostro en busca de señales de determinación o miedo. ¿Están todos aquí?, preguntó Esther, acercándose a Sara después de saludar a varios miembros del consejo. Casi todos, respondió la anciana, ajustándose el chal de lana sobre los hombros. El rabino Mendoza viene en camino, y David Levy llamó para decir que llegaría un poco tarde. El tráfico en Reforma está imposible por la manifestación. Esther asintió, consciente de la ironía. La manifestación que retrasaba a David era precisamente una de las señales de la creciente tensión en la ciudad. Grupos nacionalistas habían comenzado a organizar marchas cada vez más frecuentes, sus consignas apenas disfrazando un antisemitismo creciente. El salón principal de la sinagoga, normalmente reservado para celebraciones y servicios especiales, se había transformado en una sala de crisis. Las tradicionales hileras de bancas habían sido reemplazadas por una gran mesa ovalada, y en las paredes, pantallas mostraban noticias en tiempo real y documentos cruciales. «Nos están observando», murmuró Sara mientras caminaban juntas hacia la mesa. 3 autos sospechosos han estado dando vueltas por la cuadra desde la tarde. «Lo sé», respondió Esther. «Mandé a algunos contactos de confianza a vigilarlos. Son del equipo de Fuentes, pero quieren que sepamos que están ahí. Es parte de la intimidación». El rabino Mendoza llegó en ese momento, su figura imponente enmarcada por la puerta principal. A pesar de su edad, caminaba erguido, con la dignidad de quien ha enfrentado tormentas peores. ¿Comenzamos?, preguntó, su voz profunda resonando en el espacio. Uno a uno, los líderes de la comunidad tomaron sus lugares alrededor de la mesa. Eran 20 en total, rabinos, empresarios, académicos, activistas. Cada uno representaba una faceta diferente de la vida judía en México, y cada uno tenía algo que perder si las cosas salían mal. Sara golpeó suavemente una copa con una cucharilla, llamando al orden. «Amigos, familia», comenzó, su voz cargada de emoción pero firme. «Los hemos convocado esta noche porque enfrentamos una amenaza que no podemos ignorar». Esther se puso de pie, conectando su laptop a la pantalla principal. En las últimas semanas, hemos descubierto evidencia de una conspiración sistemática para desestabilizar no solo a nuestra comunidad, sino a todas las minorías que no encajan en cierta visión de México. Las imágenes comenzaron a fluir en la pantalla, documentos filtrados, correos electrónicos, transferencias bancarias. Cada pieza del rompecabezas que Isabel había descubierto, cuidadosamente presentada. Como pueden ver, continuó Esther, esto va más allá de los prejuicios casuales o la discriminación cotidiana. Es un plan coordinado, financiado por grupos extremistas internacionales y ejecutado por funcionarios corruptos dentro de nuestro propio gobierno. Un murmullo de preocupación recorrió la sala. David Levy, que acababa de llegar, se secó el sudor de la frente con un pañuelo. ¿Qué tan arriba llega esto? Más alto de lo que nos gustaría admitir, respondió Esther. El subsecretario Fuentes es solo la cara visible de una red mucho más amplia. ¿Y qué sugieren que hagamos?, preguntó Rachel Rosenberg, una académica respetada de la UNAM. ¿Denunciar públicamente? ¿Llevar esto a la prensa internacional? Sara negó con la cabeza. No podemos actuar precipitadamente. Un movimiento en falso y nos expondremos a represalias que podrían ser devastadoras. Entonces nos quedamos callados, protestó un empresario joven desde el fondo de la sala. ¿Esperamos a que sea demasiado tarde? El rabino Mendoza levantó una mano, pidiendo silencio. Nuestra historia nos ha enseñado que hay momentos para callar y momentos para hablar. La sabiduría está en saber distinguir entre unos y otros. Esther proyectó un nuevo conjunto de documentos. Tenemos aliados. Personas dentro del gobierno que están tan preocupadas como nosotros por el giro que están tomando las cosas. Y tenemos algo que ellos no esperan. ¿Qué cosa?, preguntó alguien. La verdad, respondió Esther con firmeza. Y un plan para usarla. Durante la siguiente hora, Esther desglosó su estrategia. Era arriesgada,
pero calculada. Involucraría exponer gradualmente la conspiración, usando canales diplomáticos y legales, mientras simultáneamente construían una red de protección para la comunidad. Necesitaremos que cada uno de ustedes juegue un papel, explicó. Algunos tendrán que ser visibles, otros trabajarán en las sombras. Algunos tendrán que parecer que se alejan de la comunidad, para poder mantener sus posiciones de influencia. Sara observaba las reacciones alrededor de la mesa. Veía miedo en algunos rostros, determinación en otros, y en todos, el peso de la responsabilidad histórica que enfrentaban. ¿Y si fallamos?, preguntó Rachel, vocalizando el temor que todos compartían. Si fallamos, respondió Sara, poniéndose de pie con dificultad, lo haremos sabiendo que luchamos. Como lo hicieron nuestros padres, y los padres de nuestros padres. Pero no fallaremos. Un golpe fuerte en la puerta principal interrumpió la discusión. Todos se tensaron, pero era solo el guardia de seguridad. Disculpen la interrupción, dijo, pero hay movimiento inusual en la calle. Varios vehículos sin placas se están estacionando. Esther intercambió una mirada con Sara. Están aumentando la presión. Saben que estamos reunidos. Bien, dijo Sara con una sonrisa sorprendentemente feroz para su edad. Que sepan que no nos escondemos. Que sepan que estamos unidos. El rabino Mendoza se acercó a la ventana, observando la calle a través de las cortinas. Me recuerda a historias que mi padre contaba sobre Europa. Pero esta vez es diferente. Esta vez tenemos un hogar, tenemos derechos, tenemos voz. Y los usaremos, agregó Esther, proyectando un último documento. Este es el siguiente paso. Necesito que cada uno lo lea cuidadosamente y firme si está de acuerdo. Es un compromiso, pero también es una declaración de principios. Mientras el documento circulaba alrededor de la mesa, Sara se acercó a Esther. ¿Estás segura de esto, querida? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Esther tocó su estrella de David, un gesto que se había convertido en reflejo en los últimos días. Estoy segura. No podemos permitir que el miedo nos paralice. No esta vez. Uno a uno, los líderes fueron firmando. Cada firma era más que una simple autorización, era un acto de resistencia, una declaración de que no se dejarían intimidar. Hay algo más que deben saber, dijo Esther cuando el documento había completado su recorrido. Isabel Torres, la periodista que ha estado investigando esto, recibió amenazas directas hoy. Su fuente principal fue asesinada hace 3 días. Un silencio pesado cayó sobre la sala. La amenaza, que hasta ahora había sido mayormente abstracta, se volvía dolorosamente concreta. ¿Está segura?, preguntó David. Tanto como puede estarlo. Tiene protección, pero... Esther dejó la frase sin terminar. Todos entendían las implicaciones. Sara tomó la palabra nuevamente. Esto solo confirma lo que ya sabíamos. El tiempo de la sutileza se está acabando. Necesitamos actuar ahora, mientras aún podemos hacerlo dentro de los canales legales y diplomáticos. La reunión de mañana en la Secretaría será crucial, explicó Esther. Fuentes y su grupo planean hacer su movimiento. Pero no saben que estamos preparados. ¿Y si tienen más apoyo del que creemos?, preguntó Rachel. ¿Si la red es más amplia? Entonces la expondremos también, respondió Esther con determinación. Pieza por pieza, nombre por nombre. No importa hasta dónde llegue. El rabino Mendoza comenzó a recitar suavemente una oración en hebreo, sus palabras antiguas resonando en el espacio moderno. Otros se unieron, y pronto la sala se llenó con las voces entrelazadas de la comunidad. Cuando terminaron, Sara miró a cada persona en la sala. Vayan con cuidado esta noche. Mantengan sus teléfonos encendidos. Y recuerden, cada generación enfrenta sus propias pruebas. Esta es la nuestra.
mientras los asistentes comenzaban a dispersarse, siguiendo rutas previamente planificadas para evitar ser seguidos, Esther se quedó atrás con Sara y el rabino Mendoza. ¿Crees que están listos?, preguntó Sara. Tienen que estarlo, respondió Esther, guardando los documentos en su maletín blindado. Todos tenemos que estarlo. A través de los vitrales, las luces de los autos que vigilaban la calle proyectaban sombras amenazantes. Pero dentro de la sinagoga, la determinación había reemplazado al miedo. La verdad sería su escudo, y la unidad su fuerza. El precio de la verdad sería alto, pero el costo del silencio sería infinitamente mayor. La trampa. El amanecer encontró a Esther en su oficina en la Secretaría de Relaciones Exteriores, repasando por última vez los detalles de su plan. Las primeras luces del día se filtraban por los ventanales del edificio histórico, proyectando sombras alargadas sobre los documentos esparcidos en su escritorio. Había llegado 3 horas antes del inicio de la reunión del gabinete ampliado, necesitaba asegurarse de que cada pieza estuviera en su lugar. Su teléfono vibró, un mensaje de Isabel. Todo listo. Los documentos están en posición. Suerte. Esther respiró hondo, cerrando los ojos por un momento. Las últimas semanas habían sido una cuidadosa danza de engaño y precisión. Cada documento falsificado que habían dejado escapar hacia el equipo de Fuentes había sido marcado con una firma digital invisible, una marca de agua que solo se revelaría en el momento preciso. Buenos días, licenciada Rodríguez, la voz de Carlos Fuentes resonó desde la puerta. Madrugadora como siempre. Esther mantuvo su expresión neutral mientras levantaba la vista. Fuentes estaba impecablemente vestido en un traje gris oscuro, su sonrisa tan falsa como siempre. Buenos días, subsecretario. ¿Listo para la reunión? Por supuesto, respondió él, entrando a la oficina sin ser invitado. Aunque me pregunto si usted lo está. Han sido semanas intensas, ¿no? Todas las semanas son intensas en el servicio exterior, respondió Esther, organizando casualmente algunos papeles. Es la naturaleza del trabajo. Fuentes se acercó al escritorio, sus ojos intentando captar los títulos de los documentos. Sabe, siempre he admirado su resiliencia. No cualquiera podría mantener su posición bajo tanta presión. ¿Está tratando de decirme algo, subsecretario? Solo que sería una lástima que todo su trabajo duro se viera comprometido por circunstancias desafortunadas. Antes de que Esther pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Era Miguel Hernández, el secretario, acompañado por varios funcionarios de alto nivel. «Qué bueno encontrarlos a ambos aquí», exclamó el secretario. ¿Listos para la reunión? Tengo entendido que hay presentaciones importantes hoy. Fuentes asintió, su sonrisa volviéndose más pronunciada. Definitivamente será una reunión memorable, señor secretario. La sala de juntas principal del piso 22 se fue llenando gradualmente. Esther observaba desde su asiento mientras los diferentes actores tomaban sus lugares. Podía identificar fácilmente quienes estaban con Fuentes, sus miradas de complicidad, la confianza excesiva en sus posturas. También notó a los indecisos, aquellos que esperarían a ver hacia dónde soplaba el viento antes de tomar partido. A las 9 en punto, el secretario Hernández llamó al orden. Buenos días a todos. Como saben, esta reunión extraordinaria fue convocada para discutir ajustes cruciales en nuestra política exterior. El subsecretario Fuentes tiene una presentación que, según entiendo, revelará información vital para la seguridad nacional. Fuentes se levantó con la gracia practicada de un depredador, conectando su laptop al proyector. Gracias, señor secretario. En efecto, lo que voy a presentar hoy cambiará fundamentalmente nuestra comprensión de ciertas influencias en nuestra política exterior. Las primeras diapositivas comenzaron a aparecer en la pantalla. Eran los documentos que Esther e Isabel habían dejado filtrar estratégicamente durante las últimas semanas. Correos electrónicos aparentemente comprometedores, transferencias bancarias sospechosas, reuniones secretas. Como pueden ver,
Continuó Fuentes, su voz destilando falsa preocupación, hemos descubierto evidencia de una red de influencia extranjera operando dentro de nuestras propias instituciones. Una red que, lamentablemente, tiene conexiones profundas con ciertos grupos minoritarios en nuestro país. Esther observó cómo las cabezas asentían alrededor de la mesa. Algunos con genuina preocupación, otros fingiendo sorpresa ante información que ya conocían. Particular preocupación, Fuentes hizo una pausa dramática, causa la evidencia que vincula a la comunidad judía con estas operaciones de influencia extranjera. ¿Tiene pruebas concretas de estas acusaciones, subsecretario?, preguntó el secretario Hernández, su tono cuidadosamente neutral. Por supuesto, respondió Fuentes, proyectando una nueva serie de documentos. Estos archivos demuestran claramente. Disculpe, subsecretario, interrumpió Esther, levantándose de su asiento. ¿Podría retroceder a la diapositiva anterior? Fuentes la miró con una mezcla de irritación y condescendencia. ¿Hay algo en particular que quiera señalar, licenciada Rodríguez? De hecho, sí. Esther conectó su propia laptop al segundo proyector de la sala. Me gustaría que todos prestaran atención a un detalle técnico interesante en estos documentos. Con unos cuantos clics, Esther activó el programa de análisis forense digital. En la pantalla, los documentos de Fuentes comenzaron a revelar sus secretos, marcas de agua invisibles, metadatos ocultos, fechas de creación y modificación. Verán, continuó Esther mientras el silencio se apoderaba de la sala, cada uno de estos documentos, filtrados, tiene una firma digital única. Una firma que nos permite rastrear exactamente cuándo y dónde fueron creados. El rostro de Fuentes comenzó a perder color. Esto es ridículo. Está intentando desviar la atención de... ¿De qué, subsecretario? Del hecho de que estos documentos fueron fabricados en computadoras registradas a empresas fantasma vinculadas a grupos extremistas internacionales? ¿O de que las transferencias bancarias que pretenden implicar a la comunidad judía en realidad revelan un patrón de pagos hacia sus propias cuentas offshore? El secretario Hernández se inclinó hacia adelante, su interés claramente despertado. Explíquese, licenciada Rodríguez. Durante la siguiente hora, Esther desplegó metódicamente la verdadera conspiración. Cada documento presentado por Fuentes fue desmantelado, cada acusación revertida con evidencia forense irrefutable. Las marcas de agua que habían plantado servían como un rastro de migajas que conducía directamente a los verdaderos conspiradores. Como pueden ver, concluyó Esther, lo que el subsecretario Fuentes presenta como una conspiración externa es, en realidad, un elaborado intento de manipulación interna. Los documentos no solo fueron fabricados, sino que fueron creados específicamente para desacreditar a minorías seleccionadas y justificar cambios radicales en nuestra política exterior. Esto es absurdo, estalló Fuentes, su compostura finalmente quebrándose. Está fabricando evidencia para proteger a su propia gente. Mi propia gente, subsecretario, respondió Esther con calma. ¿Se refiere a los mexicanos? Porque eso es lo que somos todos aquí. Mexicanos trabajando por el bien de nuestro país. El secretario Hernández levantó una mano, silenciando la sala. Subsecretario Fuentes, estas acusaciones son extremadamente serias. Si la licenciada Rodríguez está en lo correcto. Por supuesto que no lo está, interrumpió Fuentes, pero su voz había perdido su habitual seguridad. Esto es claramente un intento de... De hecho, una nueva voz se unió a la conversación. Isabel Torres se encontraba en la puerta de la sala, acompañada por 2 agentes de la Fiscalía General. Tenemos bastante más evidencia que respalda las afirmaciones de la licenciada Rodríguez. El caos se desató en la sala. Funcionarios que momentos antes asentían a las palabras de Fuentes ahora se alejaban físicamente de él. Otros comenzaban a hablar todos a la vez, exigiendo explicaciones o intentando distanciarse de la conspiración. Señor secretario, dijo Esther, manteniendo la calma en medio del tumulto, sugiero que declaremos un receso mientras la Fiscalía revisa la evidencia adicional que la señorita Torres ha traído.
Fuentes, acorralado, mostró finalmente su verdadero rostro. ¿Realmente creen que esto cambia algo?, gruñó. El sistema es más grande que cualquiera de ustedes. Hay todo un aparato que no permitirá que gente como tú tenga demasiado poder. Te equivocas, Carlos, respondió Esther con una tranquilidad que solo enfureció más a Fuentes. El poder no está en excluir, está en unir. Y acabo de demostrarlo. Los agentes de la fiscalía se acercaron a Fuentes, quien parecía haber envejecido años en cuestión de minutos. Esto no ha terminado, murmuró mientras era escoltado fuera de la sala. No, no ha terminado, concordó Esther en voz baja. Pero al menos ahora todos pueden ver la verdad. El secretario Hernández se acercó a ella mientras la sala se vaciaba gradualmente. Impresionante trabajo, licenciada Rodríguez. Aunque me pregunto por qué no vino a mí directamente con esta información. Con todo respeto, señor secretario, necesitábamos que la verdad se revelara de una manera que nadie pudiera negar o encubrir. A veces, la única forma de combatir una conspiración es dejar que se exponga sola. Isabel se acercó una vez que estuvieron solos. La fiscalía está asegurando las oficinas de Fuentes y sus principales colaboradores. Las próximas horas serán cruciales. Esther asintió, comenzando a guardar sus materiales. Sara ya está informada. La comunidad está preparada para cualquier reacción. A través de los ventanales de la sala, la Ciudad de México se extendía bajo el sol de la mañana, ajena al drama que acababa de desarrollarse en las alturas del edificio de la Secretaría. Esther sabía que esto era solo el principio. Desarmar una conspiración tan arraigada llevaría tiempo, y los verdaderos desafíos apenas comenzaban. Pero por ahora, la verdad había prevalecido. La trampa había funcionado, revelando no solo la corrupción de Fuentes, sino también la fortaleza de aquellos que se atrevían a enfrentarla. ¿Lista para lo que viene?, preguntó Isabel. Esther tocó su estrella de David, visible ahora para todos. Siempre. La verdad puede ser costosa, pero el precio del silencio es mucho mayor. Juntas, caminaron hacia la puerta, dejando atrás una sala que había sido testigo de un momento decisivo en la historia de su nación. La batalla no había terminado, pero habían dado el primer paso hacia un México más justo y unido. El precio del poder. La tormenta que se había estado gestando durante todo el día finalmente estalló sobre la Ciudad de México. Las gotas de lluvia golpeaban con furia los ventanales del despacho del secretario Hernández, creando un telón de fondo dramático para la confrontación que estaba por desarrollarse. Eran las 9 de la noche, y la mayoría de los funcionarios ya se habían retirado. Solo quedaban los actores principales de este drama que había mantenido a la secretaría en vilo durante todo el día. La evidencia presentada en la mañana había desatado una serie de eventos que nadie, ni siquiera Esther, había anticipado completamente. Señor secretario, la voz de la asistente se escuchó por el intercomunicador, los agentes de la fiscalía están aquí con el subsecretario Fuentes. Hazlos pasar, respondió Hernández, intercambiando una mirada significativa con Esther, quien permanecía de pie junto a la ventana, observando la ciudad bajo la lluvia. Las puertas de madera tallada se abrieron para dar paso a un Carlos Fuentes muy diferente al hombre que había intentado destruir la carrera de Esther esa mañana. Su traje, normalmente impecable, mostraba señales de las largas horas de interrogatorio. Su rostro, usualmente compuesto, revelaba las grietas en su fachada de poder. Siéntese, subsecretario, ordenó Hernández, su voz cargada con la autoridad de décadas en el servicio público. Fuentes se dejó caer en una de las sillas de cuero, sus ojos moviéndose entre Hernández y Esther. Los agentes de la fiscalía permanecieron cerca de la puerta, sus expresiones profesionalmente neutrales. Supongo que están disfrutando esto, escupió Fuentes, intentando mantener algo de su antigua arrogancia. Te equivocas, Carlos, respondió Esther, apartándose de la ventana. Nadie aquí está disfrutando ver cómo un funcionario de tu nivel traiciona los principios básicos de nuestro servicio exterior. ¿Principios? Fuentes soltó una risa amarga.
¿Me vas a dar una lección sobre principios? Tú, que has usado tu posición para proteger intereses extranjeros. Los únicos intereses extranjeros que hemos encontrado, interrumpió el secretario Hernández, son los que tú has estado promoviendo. La fiscalía ha estado muy ocupada esta tarde, Carlos. Tus contactos en el extranjero no son tan discretos como pensabas. Hernández desplegó una serie de documentos sobre su escritorio. Eran diferentes a los que Esther había presentado en la mañana, estos venían con sellos oficiales de varias agencias gubernamentales. Transferencias a cuentas en paraísos fiscales, comenzó a enumerar el secretario. Reuniones secretas con representantes de grupos extremistas internacionales. Correos electrónicos detallando planes para reorientar nuestra política exterior. ¿Debo continuar? Todo esto es una fabricación, protestó Fuentes, pero su voz carecía de convicción. Parte de una conspiración para... ¿Para qué, Carlos?, intervino Esther. ¿Para evitar que personas como tú utilicen el poder del Estado para perseguir agendas personales de odio? ¿Para proteger los verdaderos intereses de México? Un relámpago iluminó la oficina, seguido por el retumbar del trueno. La tormenta parecía sincronizarse con la tensión en la sala. ¿Realmente crees que esto termina conmigo?, rugió Fuentes, poniéndose de pie tan abruptamente que los agentes dieron un paso adelante. ¿Crees que eres la primera que intenta cambiar el sistema? Hay todo un aparato que no permite que gente como tú tenga demasiado poder. Te equivocas, Carlos, respondió Esther con calma. El poder no está en excluir, está en unir. Y acabo de demostrarlo. Unidos, se burló Fuentes. ¿Es eso lo que crees que has logrado? ¿Tienes idea de cuántas personas en esta misma secretaría piensan como yo? ¿Cuántos están esperando el momento para... ¿Para qué?, interrumpió el secretario Hernández. ¿Para continuar con tu proyecto Purificación? Sí, Carlos, también sabemos sobre eso. El color abandonó el rostro de Fuentes. Ese nombre no había aparecido en ninguno de los documentos presentados durante la reunión de la mañana. La investigación ha sido más exhaustiva de lo que imaginas, continuó Hernández. Mientras tú estabas ocupado persiguiendo fantasmas y fabricando enemigos, otros estaban siguiendo el verdadero rastro del dinero. ¿Cuánto fue, Carlos? ¿Cuánto vale la dignidad de un funcionario público? No tienen idea, murmuró Fuentes, desplomándose nuevamente en la silla. No entienden lo que está en juego. La pureza de nuestra pureza, la voz de Esther cortó el aire como un látigo. Mi familia ha estado en esta tierra por generaciones, Carlos. Hemos contribuido a construir este país, hemos derramado sangre por él, hemos trabajado por su grandeza. ¿Qué has hecho tú, además de intentar dividirlo? Un nuevo relámpago iluminó la escena, proyectando sombras dramáticas sobre los rostros de los presentes. El secretario Hernández sacó un último documento de su escritorio. Esta es tu carta de renuncia, Carlos. Puedes firmarla voluntariamente y cooperar con la investigación, o podemos hacer esto de la manera difícil. La Fiscalía tiene suficiente evidencia para proceder con cargos formales. ¿Y creen que eso resolverá algo? Fuentes esbozó una sonrisa torcida. ¿Creen que removiéndome a mí eliminan décadas de tradición institucional? No, respondió Esther. Pero es un comienzo. Y a veces, eso es todo lo que se necesita. Fuentes miró el documento frente a él, su mano temblando ligeramente mientras alcanzaba un bolígrafo. Esto no ha terminado, Rodríguez. Hay otros que continuarán lo que... Lo sé, interrumpió Esther. Y estaremos listos para ellos también. El rasgueo de la pluma sobre el papel se mezcló con el sonido de la lluvia. Fuentes firmó con un flourish exagerado, como si incluso en la derrota necesitara mantener alguna forma de teatralidad. Los agentes te escoltarán, dijo Hernández. Espero que cooperes plenamente con la investigación. Por tu propio bien.
Mientras Fuentes era conducido fuera de la oficina, Esther notó que su postura, normalmente erguida y dominante, se había encogido. El poder que tanto había atesorado y abusado se le escurría entre los dedos como agua. Esto desatará una tormenta política, comentó el secretario una vez que estuvieron solos. La tormenta ya estaba aquí, respondió Esther, volviendo a mirar por la ventana. Solo la hemos hecho visible. ¿Estás lista para lo que viene? Esto no será fácil. Habrá resistencia, intentos de desacreditarte, de minimizar lo que ha pasado aquí. Lo sé. Pero tengo algo que Fuentes nunca tuvo. ¿Qué es? La verdad. Y aliados que creen en ella. El secretario asintió lentamente. La reunión con el presidente será mañana a primera hora. Querrá una explicación detallada de todo esto. La tendrá. Isabel ha preparado un expediente completo, y Sara ha movilizado a la comunidad para proporcionar toda la documentación necesaria. Sabes, reflexionó Hernández, cuando te recomendaron para el puesto, hubo quienes se opusieron. Decían que no estabas lista, que eras demasiado diferente para un cargo de tanta responsabilidad. ¿Y usted qué pensaba? Que eras exactamente lo que necesitábamos. Alguien que entendiera que la verdadera fuerza de México está en su diversidad, no en una falsa uniformidad. La lluvia comenzaba a amainar, aunque los relámpagos seguían iluminando ocasionalmente el cielo nocturno. Esther pensó en todas las personas que habían arriesgado tanto para llegar a este momento, Isabel con su investigación incansable, Sara con su sabiduría y guía, los miembros de la comunidad que se habían mantenido firmes ante las amenazas. Señor secretario, dijo finalmente, ¿cree que realmente podemos cambiar las cosas? ¿Qué podemos construir un servicio exterior verdaderamente inclusivo? Hernández se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana junto a ella. No será fácil. Hay estructuras de poder muy arraigadas, prejuicios que han persistido por generaciones. Pero lo que has logrado hoy, has demostrado que es posible. Y a veces, eso es todo lo que la gente necesita ver, que el cambio es posible. Un último relámpago iluminó la ciudad, revelando su vastedad, su complejidad, sus contradicciones y su belleza. En algún lugar allá afuera, Fuentes estaría comenzando su larga noche de interrogatorios. Isabel estaría preparando la historia que revelaría todo al público. Sara estaría reuniendo a la comunidad para enfrentar los días venideros. Y aquí, en esta oficina que había sido testigo de tantas decisiones cruciales para la nación, Esther comprendió que el verdadero precio del poder no era lo que se pagaba para obtenerlo, sino lo que se hacía con él una vez que se tenía. Mañana será un largo día, dijo el secretario. Deberías ir a descansar. Esther asintió, recogiendo sus cosas. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Señor secretario, gracias por confiar en mí. No me agradezcas todavía, respondió él con una leve sonrisa. El trabajo apenas comienza. Mientras caminaba por los pasillos ahora desiertos de la secretaría, Esther pensó en todas las personas que habían ocupado estos mismos espacios a lo largo de los años. ¿Cuántos habían luchado por el cambio? ¿Cuántos se habían resistido a él? El poder siempre tenía un precio, pero la verdadera pregunta era, ¿quién estaba dispuesto a pagarlo por las razones correctas? La tormenta había pasado, dejando tras de sí un aire limpio y fresco. Era un nuevo comienzo, y aunque el camino por delante sería difícil, Esther estaba lista para recorrerlo. El precio del poder había sido alto, pero el costo de no hacer nada habría sido infinitamente mayor. Un nuevo amanecer. El sol de la mañana bañaba el patio central de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde una multitud heterogénea se había reunido para la ceremonia de nombramiento. Periodistas nacionales e internacionales se agolpaban en el área designada para la prensa, sus cámaras y micrófonos listos para capturar el momento histórico. Diplomáticos de diversos países, funcionarios gubernamentales y miembros de la sociedad civil llenaban las filas de sillas dispuestas bajo el cielo abierto. Esther Rodríguez se encontraba en una pequeña oficina adyacente al patio, ajustando por última vez su traje sastre azul marino.
Su reflejo en el espejo le devolvía la mirada de una mujer transformada por los eventos de las últimas semanas. La estrella de David en su cuello brillaba bajo las luces, ya no oculta, sino portada con orgullo como símbolo de todo lo que habían logrado. ¿Lista?, preguntó Sarah Cohen, entrando a la oficina con la ayuda de su bastón. A pesar de su edad, la anciana irradiaba una energía contagiosa. Casi, respondió Esther, tomando un momento para respirar profundamente. ¿Cómo se ve todo afuera? Lleno hasta el tope. Isabel dice que hay representantes de medios de todo el mundo. Tu historia ha tocado una fibra sensible más allá de nuestras fronteras. Un golpe suave en la puerta anunció la llegada de Isabel Torres, quien entró con una tablet en la mano. Las redes sociales están explotando. La caída de Fuentes y la exposición de la red de corrupción son trending topic global. ¿Alguna reacción negativa?, preguntó Esther, aunque ya conocía la respuesta. Por supuesto, respondió Isabel con una sonrisa irónica. Los mismos grupos de siempre están furiosos. Pero esta vez, sus voces están siendo ahogadas por una ola de apoyo internacional. Sarah se acercó a Esther y ajustó suavemente el cuello de su blusa. ¿Recuerdas lo que te dije cuando eras niña y venías a las clases de historia en la sinagoga? El cambio real nunca es fácil, pero siempre es necesario, recitó Esther con una sonrisa. Exacto. Y mírate ahora, a punto de convertirte en la primera secretaria de Relaciones Exteriores judía en la historia de México. El intercomunicador en la pared cobró vida, licenciada Rodríguez, 5 minutos para la ceremonia. Las tres mujeres intercambiaron miradas. Cada una había jugado un papel crucial en los eventos que habían llevado a este momento, Sarah como la voz de la sabiduría y la tradición, Isabel como la buscadora incansable de la verdad, y Esther como el catalizador del cambio. El artículo completo sale mañana, comentó Isabel mientras caminaban hacia el patio. Toda la historia, la conspiración, las conexiones internacionales, los intentos de manipular nuestra política exterior. El mundo entero sabrá exactamente lo que intentaron hacer y cómo los detuvimos. ¿Cómo va la investigación de la fiscalía?, preguntó Sarah. Fuentes está cooperando, respondió Isabel. Sorprendentemente bien, de hecho. Parece que una vez que su red comenzó a desmoronarse, muchos de sus antiguos aliados decidieron salvar su propio pellejo. Se detuvieron en la entrada del patio. La multitud ya estaba en sus lugares, y el podio en el centro de la plataforma esperaba. El presidente de la República acababa de llegar y estaba tomando su lugar junto al secretario Hernández Saliente. «Es tu momento», susurró Sarah, dando a Esther un abrazo rápido pero afectuoso. «Nuestro momento», corrigió Esther. «Esto lo logramos juntas». Isabel también la abrazó. «Ve a hacer historia. Yo estaré documentándola». Esther emergió a la luz del sol, y un murmullo recorrió la multitud. Las cámaras comenzaron a disparar, capturando cada paso mientras se dirigía hacia la plataforma. Reconoció rostros entre la audiencia, miembros de la comunidad judía, diplomáticos con los que había trabajado a lo largo de los años, activistas y líderes de otras comunidades minoritarias. El secretario Hernández la recibió con una sonrisa genuina. ¿Lista para hacer historia, secretaria Rodríguez? Lista para servir a México, respondió ella, adoptando su posición junto al podio. La ceremonia comenzó con el himno nacional, sus notas resonando en el patio histórico. Esther observó cómo la bandera mexicana ondeaba suavemente en la brisa matutina, sus colores brillantes contra el cielo azul. El presidente se acercó al podio para el discurso inicial. Hoy no solo hacemos historia, comenzó, sino que reafirmamos los valores fundamentales de nuestra nación. México es y siempre ha sido un mosaico de culturas, creencias y tradiciones. Nuestra fuerza radica precisamente en esa diversidad. Mientras el presidente hablaba, Esther recordó el largo camino que la había llevado hasta aquí. Las noches de estudio, los sacrificios, los momentos de duda y miedo. Recordó también las palabras de aliento de Sarah, el apoyo incansable de Isabel, la fe de quienes habían creído en ella incluso cuando el camino parecía imposible.
Y es por eso que no podría haber mejor persona para liderar nuestra política exterior en estos tiempos cruciales, continuó el presidente. La licenciada Esther Rodríguez no solo ha demostrado una extraordinaria capacidad diplomática y un inquebrantable compromiso con la verdad y la justicia, sino que representa lo mejor de lo que México puede ser cuando abrazamos nuestra diversidad como fortaleza. Llegó el momento del juramento. Esther colocó su mano sobre la Constitución, su voz clara y firme mientras pronunciaba las palabras que la convertirían oficialmente en secretaria de Relaciones Exteriores. Finalmente, era su turno de dirigirse a la audiencia. Se acercó al podio, tomando un momento para mirar a los rostros expectantes frente a ella. México es un mosaico de culturas y creencias, comenzó, su voz resonando en el patio. Nuestra fuerza no está en la uniformidad, sino en nuestra diversidad. Cada comunidad, cada individuo, aporta algo único a nuestro tejido social. Hizo una pausa, encontrando los ojos de Sara en la primera fila. Durante demasiado tiempo, hemos permitido que el miedo y los prejuicios dicten nuestra política, tanto interna como externa. Hemos dejado que voces que promueven la división y el odio influyan en decisiones que afectan a millones. Hoy, marcamos un nuevo rumbo. Los reporteros escribían frenéticamente, las cámaras seguían cada gesto. Como su nueva secretaria de Relaciones Exteriores, me comprometo no solo a representar a México en el mundo, sino a representar a todo México. A cada comunidad, cada voz, cada historia que hace de nuestro país lo que es. Isabel, desde su posición entre los periodistas, sonreía mientras tomaba notas. Los eventos recientes han demostrado que hay quienes todavía buscan dividirnos, que ven la diversidad como una amenaza y no como la bendición que es. Pero también han demostrado algo más importante, que cuando nos unimos, cuando nos mantenemos firmes en la verdad y la justicia, no hay conspiración que pueda derrotarnos. Un aplauso espontáneo interrumpió sus palabras. Esperó a que se calmara antes de continuar. Mi nombramiento no marca el fin de esta lucha, sino apenas el comienzo. Hay mucho trabajo por hacer, muchos puentes que construir, muchas heridas que sanar. Pero lo haremos juntos, como la nación diversa y unida que somos. Mientras concluía su discurso, el sol había alcanzado su cenit, bañando el patio en una luz brillante que parecía presagiar el nuevo amanecer del que hablaba. Los aplausos fueron ensordecedores. Sara lloraba abiertamente en la primera fila, mientras Isabel capturaba el momento para la posteridad. En algún lugar de la ciudad, en una celda de la fiscalía, Carlos Fuentes probablemente estaría viendo la ceremonia en televisión, testigo del cambio que tanto había temido y combatido. Las felicitaciones y los saludos protocolarios ocuparon la siguiente hora. Diplomáticos, funcionarios y ciudadanos comunes se acercaban para expresar sus buenos deseos y apoyo. Cada apretón de manos, cada abrazo, cada palabra de aliento reforzaba la sensación de que algo verdaderamente significativo estaba ocurriendo. Más tarde, en su nueva oficina en el piso superior de la Secretaría, Esther se reunió con Sara e Isabel para un momento de reflexión privada. ¿Y ahora qué?, preguntó Isabel, quien ya estaba pensando en sus próximos artículos. Ahora viene la parte difícil, respondió Esther, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella. Transformar este momento en cambio real y duradero. Sara se acercó a ella, apoyando una mano arrugada sobre su hombro. Lo lograrás. No sola, por supuesto, pero lo lograrás. Tenemos mucho trabajo por delante, continuó Esther. Hay que reformar políticas, construir nuevos puentes diplomáticos, asegurarnos de que lo que pasó con Fuentes no pueda repetirse. Y documentar todo, agregó Isabel con una sonrisa. Para que las futuras generaciones sepan que el cambio es posible. Esther tocó su estrella de David, un gesto que se había convertido en símbolo de determinación más que de nerviosismo. Saben, cuando era niña y soñaba con servir a mi país, nunca imaginé que llegaría tan lejos. Pero tampoco imaginé que encontraría aliadas tan increíbles en el camino. La comunidad está orgullosa de ti, dijo Sara. No solo la comunidad judía, sino todas las comunidades que ven en ti una señal de esperanza. Un golpe en la puerta interrumpió el momento.
Era un asistente con una pila de documentos que requerían atención inmediata. El trabajo de dirigir la política exterior del país no esperaba. El deber llama, sonrió Esther, tomando los documentos. Te dejamos trabajar, dijo Isabel, levantándose. Pero no creas que te has librado de mí. Seguiré vigilando, como debe ser. No lo querría de otra manera, respondió Esther. Sara fue la última en partir, deteniéndose en la puerta. ¿Sabes? Tu abuelo estaría muy orgulloso. Él siempre decía que llegaría el día en que México vería más allá de las etiquetas y los prejuicios. Ese día está llegando, respondió Esther. Poco a poco, pero está llegando. Cuando se quedó sola, Esther se permitió un momento para absorber la magnitud de lo que había ocurrido. La oficina, con sus muebles antiguos y sus vistas espectaculares, era ahora suya. La responsabilidad que venía con ella era inmensa, pero también lo era la oportunidad de hacer una diferencia real. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo incesante. En las calles, la gente comenzaba a absorber las noticias del día, una nueva secretaria, una conspiración expuesta, un cambio en la dirección del país. En las redacciones, los periodistas escribían sus análisis. En las embajadas, los diplomáticos preparaban sus informes. Y aquí, en esta oficina que había sido testigo de tantas decisiones cruciales para la nación, Esther Rodríguez, la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, comenzaba su primer día de trabajo. El camino por delante sería desafiante, pero estaba lista. La verdad había sido su escudo, la unidad su fuerza, y ahora el cambio sería su legado. Un nuevo amanecer había llegado para México, y con él, la promesa de un futuro donde la diversidad no solo sería tolerada, sino celebrada como la verdadera fuente de la grandeza nacional. Fin.